El contrato, según lo establece el artículo 1133 del Código Civil venezolano, consiste en una convención entre dos o más personas, para posteriormente constituir, establecer, normar, modificar o a su vez extinguir entre ellos un vínculo jurídico. En su concepción amplia constituye un acuerdo señalado a constituir, editar o extinguir relaciones obligatorias. El contrato es una convención en donde se involucra el concurso de las voluntades de dos o más personas, conjugadas así para la realización de un determinado efecto jurídico. Regula relaciones o vínculos jurídicos de carácter netamente patrimonial. Es el instrumento más adecuado y utilizado por las personas para regular sus relaciones económicas. Produce además efectos obligatorios, es decir, que sea de obligatorio cumplimiento para ambas partes, quienes así lo hayan querido. Es una fuente de obligaciones, constituye una de las principales fuentes de las obligaciones y por ende es el mayor número de relaciones obligatorias. El principio de la autonomía de la voluntad, el fundamento de la que fuese obligatorio del contrato. Clasificación de los contratos unilaterales es cuando surgen aquellas obligaciones para una sola de las partes, o sea, los contratantes. Bilaterales es donde surgen obligaciones para ambas partes contrastantes. Se trata de ¿qué? De la reciprocidad de las obligaciones. Y sinalagmáticas son los contratos que por su naturaleza son unilaterales y pueden convertirse en contratos bilaterales. Gratuitos es donde uno de los contratantes le va a proporcionar al otro una ventaja sin algún equivalente. Onerosos es donde cada una de las partes debe procurar tener una ventaja sobre un equivalente o contraprestación. Aleatorios, las prestaciones de una o de alguna de las partes deben depender de un hecho casual. Nominados son aquellos contemplados expresamente en la ley y son regulados específicamente en normas especiales. Principales cumplen por sí mismos un fin contractual propio, sin tener relación alguna con otros contratos, y los accesorios se realizan para garantizar un contrato distinto o nacido de otra fuente. Paritarios y de adhesión, los individuales regulan aquellos intereses de las propias partes contractantes. Colectivos son aquellos contratos celebrados por un grupo de personas. Privados son aquellos contratos en general celebrados entre particulares y los públicos son los contratos que se celebran por el Estado. Estructura del contrato y las clases de los elementos del contrato. Para la existencia tenemos el artículo 1141 del Código Civil venezolano que establece que son requisitos el consentimiento, la causa y el objeto. Para que sea válido, el artículo 1142 del Código Civil son requisitos la capacidad de las partes y la ausencia de los vicios del consentimiento. La capacidad es la actitud en donde un sujeto de derecho puede realizar por su propia voluntad negocios jurídicos que sean válidos, que afecten sus propios intereses. Los tipos de capacidad son los siguientes. Están la persona natural, la persona jurídica, la persona de goce y la persona de ejercicio. Tipos de incapacidad. Entre los tipos de incapacidad podemos encontrar la natural y la legal. En la natural se encuentran los menores de edad, personas con sonambulismo, los sordos, ciegos, personas que tengan locuras y personas en estados de embriaguez. En la legal está la absoluta, que se trata de menores o interdicción, y la relativa, inhabilitación según el artículo 1144 del Código Civil. El consentimiento es el acuerdo de voluntades para crear obligaciones y una manifestación de voluntad deliberada. La declaración de voluntad en el consentimiento solo puede producir aquellos efectos jurídicos en cuanto es comunicado a las partes, en donde existe una manifestación expresa y tácita y la comunicación es de la manifestación de la voluntad. Vicios del consentimiento. Aquí no basta solamente que en el contrato exista o se configuren aquellos elementos esenciales. El consentimiento, el objeto y la causa. Tampoco es suficiente que uno de los elementos esenciales a la validez del contrato sea la capacidad. También es necesario que el consentimiento otorgado por las partes sea válido. Objeto es uno de los grandes elementos o requisitos necesarios para que exista el contrato. Está contemplado en el artículo 1141 del Código Civil. Posible es en el caso contrario que el deudor jamás podrá cumplir con una prestación. Lícito debe ser tolerado, consentido o amparado por el ordenamiento jurídico y determinado se debe determinar íntegramente los elementos. La causa o la intención es aquella en donde existe una razón o el fin para contratar y está configurado por una causa final. Los elementos según el artículo 1158 del Código Civil establece que debe ser conforme a la ley, a las buenas costumbres y al orden público. Los tipos están el objetivo, que es la finalidad económica y social, y el subjetivo es el móvil o el motivo perseguido por cada contratante. La dinámica del contrato es la formación y el perfeccionamiento, en donde el sentido técnico y la integración de la voluntad de las partes contratantes existen. La oferta es una manifestación de las voluntades realizada por una persona o por un sujeto determinado o al público con la finalidad de celebrar un contrato y que debería contener los elementos para que exista.
La aceptación es aquella manifestación de voluntades en donde el destinatario otorga que está conforme con la oferta. Debe ser libre y comunicada al oferente. El contrato entre ausentes se perfecciona en el momento y en el lugar donde el oferente tenga conocimiento, y cuando la ejecución del contrato equivalga a su aceptación, se forma en el momento y en el lugar donde se ha comunicado su ejecución. Cumplimiento del contrato está la calificación que determina cuál tipo de contrato nominado está comprendido, y la convención celebrada por las partes, la interpretación que por su naturaleza del contrato y la buena fe, en combinación con lo establecido por la ley, el orden público, y la integración que está establecido en el artículo 1160 para completar el contenido de la intención de la voluntad de las partes. La inejecución del contrato. Teoría de los riesgos. Es aquella que solamente se da en contratos bilaterales y consiste en que si el deudor incumple, no podrá exigirle al acreedor que cumpla con su respectiva parte. La rescisión es un contrato con los elementos esenciales invasivos, pero que causa un daño a una de las partes. Resolución del contrato. Es aquella posibilidad que tiene la parte contratante, en donde la cual se ha cumplido. Consiste en que quede resuelto el contrato según el artículo 1167 del Código Civil, que produce efectos liberatorios y resolutorios. Los requisitos: el contrato bilateral, incumplimiento culposo y que la resolución sea pronunciada por el juez. La excepción del contrato no cumplido. Están los contratos nulos, en donde nunca nacen a la vida jurídica. Los contratos anulables, que consisten en una existencia provisoria y la acción de anulación. Los efectos suprimen los mismos, es decir, una posible restitución de lo entregado, retroactividad e indemnización.